Hola a todos. Bueno, grabación de nuevo. Este es el auxiliar 9 de diagonalización. Vamos a echarle un ojito al resumen. Así que vamos al resumen. Eh, Ahí está. El resumen está acá. Bueno, el auxiliar pasado vimos vectores y valores propios. Calculamos algunos determinantes y entendimos un poquitito lo que sucede con los valores y vectores propios, ¿cierto? Que cada matriz tiene un polinomio característico cuyas raíces son los valores propios y que uno puede calcular los subespacios propios de cada valor propio para encontrar los vectores propios asociados a ese valor propio. Ahí dije muchas cosas, dije mucho propio, si quieren con calma vean eso, pero básicamente es eso. Entonces, uno lo que hace para una matriz es calcular su polinomio característico mediante el determinante, encontrar las raíces, que son los valores propios, y para cada una de esas raíces distintas, calcular el subespacio propio, es decir, los vectores que generan este núcleo. Ya, genial. Hasta ahí quedamos la clase pasada. Y una pregunta que se hace del apunte y que hacemos en el curso es, bueno, ¿de qué nos sirve esta lecera? Claro, ¿cierto? Como les hablé el auxiliar pasado, los valores propios son una suerte como fun- de función punto fijo, por así decirlo. Son como las funciones, o sea, los lugares, onda, en nociones de vector y ponderado, donde la función lineal como que se fija, como que lo único que hace es como alargar el vector que está ahí evaluando. Entonces, es una pregunta bien interesante, ¿para qué nos sirve conocerlos? Eh, una de las razones es porque podemos conocer inmediatamente el rango de la matriz. Y como sabemos por el teorema del núcleo imagen, si el rango es completo, entonces la matriz es invertible. Así que, bueno, esto es algo muy interesante. El rango, ¿cierto? Es la dimensión de la imagen. No sé si lo vieron en clases así, como rango, pero ahí lo recordé, ¿cierto? Por si acaso. La segunda razón es porque calcular el determinante también se vuelve muy fácil. Calcular el determinante se reduce a calcular el producto de los valores propios. Y acá lo mismo, condiciones de invertibilidad. Si algún valor propio es cero, entonces se muere esto, ¿cierto? Ya. Bueno, y lo mismo aquí. Si la matriz es no invertible, entonces la inversa de A se puede eh, despejar con esta ecuación, que acá puse 2p, me equivoqué. Aquí fue un p a la menos uno. O acá creo. No, en uno de los dos va un p menos uno. Em, y la diagonal inversa, afortunadamente las inversas de las diagonales son las inversas de cada componente de la diagonal. Yo ocupo esta notación, diagonal 1 a n. Y lo otro bueno de poder diagonalizar matrices, hola Martín, es ver que podemos calcular las potencias de una matriz mucho más fácil. Nosotros vimos antes en el curso que multiplicar matrices no es tan trivial y por lo mismo calcularles las potencias se vuelve un cacho. Bueno, si nosotros logramos diagonalizar una matriz, entonces vamos a poder encontrar de manera muy sencilla sus potencias. Ya. Entonces queremos encontrar condiciones para la diagonalizabilidad. No sé cómo se dice eso. Primero la definición de diagonalizable. Como vimos en la matriz, la única manera o sea, como vimos en el apunte, perdón, y en las clases, la única manera de crear este tipo de descomposición es mediante una base de vectores propios. Cuando nosotros podemos crear una base de vectores propios, nosotros podemos hacer esta descomposición mediante una matriz de pasaje. Entonces, A se dice diagonalizable si este es el espacio vectorial donde estamos trabajando, en este caso es Kn, que es el representante de una transformación lineal de Kn a Kn, o sea, sí, de Kn a Kn. Si, bueno, esta matriz admite una base de vectores propios de A para Kn. Entonces, si los valores, o sea, si los vectores propios de A forman una base, entonces A es diagonalizable. Y el primer teorema que vemos de diagonalizabilidad es que A es diagonalizable si solo si es similar a una matriz diagonal. La demostración está en el apunte, es bien
fácil e interesante. La sugiero echar una lectura a esta demostración porque como que ya nos va empezando a construir un poquitito la onda de diagonalizable. Ya, otro teorema que nos da el, el apunte, que también es bien interesante, es que para cada valor propio distinto eh, y cada vector propio asociado, onda, si de cada valor propio escogemos un vector propio de él y para cada valor propio distinto hacemos lo mismo, entonces el conjunto de de los vectores propios que escogimos es un conjunto Ley, que es como que nos va empezando a decir, onda, si todos los valores propios son distintos, entonces de cada valor propio voy a escoger un vector propio y voy a tener todos los vectores propios, que son LI, y por lo tanto voy a tener una base, ¿cierto? Que ese es este corolario que estoy diciendo acá. A es diagonalizable si posee n valores propios distintos, porque de cada uno de ellos saca un vector y formula base. Ya. Y hasta acá todo parece ser muy sencillo, pero como verán en el apunte, hay un tema que de hecho omití en el resumen, que se llaman la suma de subespacios propios, que básicamente es una herramienta muy útil, los subespacios, para poder calcular y ver algunos de estos teoremas de manera bien explícita. Yo no sé si el profe los vio en clase, me gustaría saber si los vio en clase, los subespacios propios y la suma directa de subespacios propios. Si me pudieran decir en el chat, yo sería muy feliz. Bueno, por mientras vamos a hablar un poco de las multiplicidades. La, la... Ah, ya, no te preocupes. Bueno, dice que está atrasado. Da lo mismo, no se preocupen. Acá el auxiliar igual se hace el resumen para estar un poquito más calentito, ¿cierto? Ya no se preocupen. Ya, entonces las multiplicidades, vamos a hablar de las multiplicidades de un valor propio. Aquí estamos hablando de características de valores propios, antes vimos características de vectores propios, ¿cierto? Por ejemplo, que forman una base, ¿dónde está eso? Aquí, que forman una, que forman una base, ¿cierto? Entonces, el valor propio puede poseer una multiplicidad algebraica, que es que, bueno, nosotros sabemos que el polinomio característico, sus raíces son los valores propios. Entonces, y las raíces uno encuentra factorizando el polinomio característico. Entonces, la multiplicidad algebraica es el grado del factor lineal que posee como raíz al valor propio, que es lo que dice acá, ¿cierto? Es la máxima potencia del factor lineal que divide el polinomio característico. Y bueno, este número es un número natural, ¿cierto? Que va desde el 0 hasta n y se denota alfa sub a de lambda. Alfa de algebraica, a de la matriz y lambda del valor propio que estamos hablando. Ya. Y de la misma onda, a cada valor propio le definimos un subespacio propio que está generado por tantos vectores. Y esa cantidad de vectores es de hecho la dimensión, ¿cierto? Como nosotros vimos en partes pasadas del curso, eh, la cantidad de vectores con el que genero el espacio o el subespacio es la dimensión de ese espacio. Y ese número de vectores le vamos a llamar la multiplicidad geométrica. Y se denota gamma sub a paréntesis lambda. Aquí me comí el paréntesis de nuevo. Perdón, lo siento. Ya. Y un teorema muy interesante de analizar dos, le puse yo, es que A es diagonalizable si solo si la suma de sus multiplicidades geométricas es n. Y bueno, por lo que hablamos antes, ¿cierto? Igual la noción está ahí. Si, si los vectores, si los vectores propios forman una base, significa que voy a tener n vectores Li, ¿cierto? Entonces, que tenga n vectores es que, bueno, que tenga n vectores totales en todos los subespacios propios, es que hayan n, ¿cierto? Y que sean Li significa que, bueno, que sean Li significa que dos de ellos no se van a cancelar entre sí cuando los ponga todos en el mismo conjunto de vectores para formar la base. Ya, dados A en el espacio de matrices, el lambda será un valor propio, entonces tenemos esta desigualdad. El profe nos pidió que demostráramos esta desigualdad de este auxiliar y lo vamos a hacer. ¿Es útil? Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Creo que el apunte lo ocupa para demostrar algunas cositas. Y el teorema más importante encuentro yo del curso, aunque el profe dice que es otro, pero yo creo que es este, que es esta condición de diagonalizabilidad.
no sé si se dice así, repito. Bueno, si tengo una matriz, yo sé que es diagonalizable, si solo si todos sus valores propios cumplen esta igualdad, que la cantidad de raíces del polinomio característico es igual a la cantidad de vectores propios que genera el subespacio propio asociado. Es decir, que las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden. Que es un teorema bien hermoso, yo lo encuentro bonito. Y la demostración es bastante sencilla, la pueden ver en el apunte también. Pero bueno, yo hablo de demostraciones porque soy DIM y soy un poco rayado. Si tienen alguna duda en el chat, si tienen una duda, no sé, en cualquier lado, ¿llegó alguien más? ¿Pablo? Hola, Pablo. Si no tienen duda, empezamos con el auxiliar. Dígame, estoy abierto. Al Nelson le llegó una persona. Ya, bueno, empecemos al tiro con el auxiliar. Incodo. Ahí estamos. Voy a moverme el enunciado para otro lado. Ya, entonces la P1. La P1 primero es demostrar unas poquitas propiedades para entender un poco la condición de diagonalizabilidad. Nos dicen que si A es una matriz de n por n con factores reales, o sea, con coeficientes reales, y es diagonalizable, tenemos que probar que si A tiene un valor propio nomás, entonces A es igual a alfa i, ¿ya? Con alfa un número real. Bueno, empecemos a masticar un poquitito los conceptos, ¿cierto? A es diagonalizable, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que posee una base de vectores propios. Y entonces, ¿qué significa eso? A su vez, significa que nosotros podemos, bueno, Rn, ¿cierto? Lo podemos escribir como puros vectores propios de A. Lo podemos generar así, ¿cierto? Y también vimos que por lo mismo, como son LI estos vectores, y son n vectores, entonces la matriz que tiene como columnas A, B1 hasta Bn, esta matriz es invertible y nosotros la llamamos P normalmente, ¿cierto? Y bueno, esto es lo primero. Lo primero es entender que podemos escribir esta matriz A, ¿cierto? Como es diagonalizable, como P de P a la menos 1. P es nuestra matriz de vectores propios. Y en este caso D, notemos que D en este caso va a ser la diagonal de los valores propios, ¿cierto? Pero valores propios tenemos solo uno. Así que este valor propio está asignado a todos los vectores propios. Entonces va a ser lambda, lambda. ¿Y cuántas lambdas? N lambda, ¿cierto? Entonces esto va a ser lambda veces la identidad N, ¿cierto? Em, ya. Un poquito de indagación en esto. Recordemos que si es diagonalizable, entonces tiene un valor propio, ¿cierto? Digámosle lambda. Y ese lambda cumple alfa de lambda igual a gamma de lambda, ¿cierto? Y como la suma de las multiplicidades geométricas suman n, que en este caso solo hay un valor propio posible a sumar, entonces esta suma, o sea, la suma de las multiplicidades geométricas en realidad es solo la multiplicidad geométrica del único valor propio. Entonces esto va a ser igual a n, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice que tenemos n vectores propios asociados al subespacio propio de lambda, y que a su vez tenemos en el polinomio característico factorizado n términos de la forma x menos lambda, por así decirlo. Si el polinomio característico fuese en términos de x, sería así, ¿cierto? Ya, genial. Bueno, con esta decomposición yo creo que ya es más que obvio que entonces A es igual a P de P a la menos 1. Reemplazamos D con la identidad, ¿cierto? Porque al final, si tiene un valor propio, esa es la gracia, que puedo factorizar todo, porque es el mismo número en todas las filas, ¿cierto? Entonces me va a quedar lambda y n
P a la menos uno. Puedo sacar el lambda para afuera, me va a quedar P, identidad, P a la menos uno. Bueno, la identidad afortunadamente es una identidad. Y estos dos se cancelan entre sí. P es invertible, ¿cierto? Por la condición de diagonalizabilidad que nos garantiza la base de vectores propios. Y esto nos va a quedar lambda y n. Genial. Y listo, eso era lo que me pedían demostrar. Me pedían que expresara A como la identidad por una constante. En ese caso, esta constante va a ser el valor propio asociado. Ya. Si no hay dudas, avanzo. Si hay dudas, retrocedo. Ustedes me van diciendo. Ya. Para la B nos dicen A una matriz de coeficientes reales. Es diagonalizable. Y nos dicen que es nilpotente. Es decir, que existe un K en N tal que la potencia késima de A es cero. Y nos piden demostrar que A es igual a cero en todas partes, ¿cierto? Em, bueno, la manera natural de hacerlo está en el resumen, ¿cierto? Si yo puedo diagonalizar A, entonces significa que A es igual a P de P a la menos uno, la descomposición que hicimos antes, y por lo tanto yo puedo calcular fácilmente la potencia késima como P de a la K, P a la menos uno, ¿ya? Eh, como las potencias de una matriz diagonalizable son muy fáciles de calcular. Que esa es como la hermosura que tiene una de las hermosuras computacionales que tienen las matrices diagonalizables. Bueno, y por hipótesis tenemos que A a la K es cero, ¿cierto? Entonces esto va a ser cero igual a P de a la K, P a la menos uno. Y bueno, como P es invertible, yo puedo cancelar los elementos, ¿cierto? Puedo premultiplicar por P a la menos uno y puedo multiplicar por P y se me van a generar identidades. Por lo que me va a quedar cero igual a D a la K. Y bueno, notemos que D a la K son las matrices es la matriz de los vectores propios. Y en este caso, como están a la K, las potencias de una matriz diagonal son así. Ya, entonces estoy diciendo que esta matriz es igual a cero. Es decir, estoy diciendo que lambda, bueno, cero es la matriz, ¿ah? La matriz cero. Entonces, todos los valores propios, ¿cierto? A la K me van a dar cero. Para todo y entre uno y n. Y bueno, el único valor que cumple esto es cero, ¿cierto? Lambda i es igual a cero. ¿Y qué significa esto? Que la diagonal en realidad es una matriz de puros ceros, ¿cierto? Son puros valores propios cero. Y bueno, y en el resto también es cero porque la diagonal, esta es la matriz cero. Por lo que A era igual a P de P a la menos uno, que era igual a P cero, como demostramos acá, eh, 0, P a la menos uno. Y bueno, una matriz cero por cualquiera de nuestras matrices me da cero. Y listo. Esa es la demostración. Es bastante sencilla, creo yo. Básicamente cuando les digan, cuando tengan que tratar de mostrar este tipo de ejercicios como de propiedades con diagonalizables, tómense la descomposición y empiecen a trabajar o bien algebraicamente, ¿cierto? O como lo hicimos acá, pensando un poco en la base, pensando un poco en cómo se debería verse la diagonal, pero siempre como de esta onda, con la descomposición, presente, siempre presente. También otra forma súper útil para trabajar, y esto ya en un paréntesis, es la forma AP igual a PD, y estudiar por separado estas dos como escrituras, por así decirlo, estas dos multiplicaciones de matrices. Ya, que son algunos tips. Yo voy a pasar a la C. Estoy atento al chat por si tienen alguna duda. Nos piden, bueno, ahora nos dicen, bueno, la misma hipótesis de siempre, ¿cierto? A está en el espacio de las matrices de n por n con coeficientes reales. Es diagonalizable. Nos piden demostrar que A traspuesta es diagonalizable y que las columnas de A traspuesta a la menos uno son base de AT.
Bueno, y una base de vectores propios, ¿cierto? Base de... Uy, a ver, permiso, permiso. Base de vectores propios de AT. Ya, como vimos en la clase pasada, no, nada, me equivoqué, no quiero decir eso. Bromi. Ya, entonces hagamos este ejercicio, vamos a hacerlo de siempre, ¿cierto? A es igual a su descomposición y esta igualdad la podemos transponer, ¿cierto? Entonces me va a quedar A traspuesta es igual a P de P a la menos uno traspuesta. Y en un producto de matrices, recordemos esto, a B traspuesto es igual a B traspuesto a traspuesto. Entonces esto va a ser igual a P a la menos uno traspuesto, D traspuesto, P traspuesto. Bueno, y D es una matriz diagonal, así que su traspuesta es igual a sí misma, porque las matrices diagonales son simétricas. Entonces, esto de aquí, y bueno, y la otra propiedad que ocupamos acá es que P a la menos uno traspuesta es P traspuesta a la menos uno, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar P traspuesto a la menos uno de P traspuesto. Ya, y listo. Por lo tanto, AT es diagonalizable, ¿cierto? Y en este caso, notemos que, a ver, me dan un segundito. One second. Y en este caso, porque puta, diagonalizamos la matriz, ¿cierto? Entonces esta descomposición es necesariamente los valores propios en una diagonal, ¿cierto? Y al lado izquierdo de esta matriz diagonal vamos a tener los vectores propios que son bases, ¿cierto? Que son, bueno, todos los vectores propios al final de cuentas. Y que en este caso están en pt a la menos uno en forma de columna, que es lo que nos piden demostrar, ¿cierto? La diagonalizabilidad siempre nos garantiza eso, ¿ah? Que si yo tengo una matriz A y la puedo escribir como P de P a la menos uno, entonces de alguna manera u otra, estos son los valores propios y esta es la matriz de vectores propios que forman una base, ¿cierto? Eso. Suena como muy ambiguo, pero pueden ver, sobre todo en el apunte, que en general es así y se puede hacer como con cambio de base. Onda, porque al final hay muchos vectores propios, ¿cierto? Que pueden formar una base, porque los vectores propios, bueno, nosotros escogemos un representante que genera cada subespacio propio, pero en realidad podríamos haber escogido cualquier combinación lineal, eh, bueno, mientras sean una cantidad LI, o sea, una cantidad suficiente para llenar el subespacio y que sean LI, cualquier combinación lineal hubiera sido un buen candidato para poner en P. Y podemos ver que mediante teoremas de cambio de base, o sea, bueno, no teoremas de cambio de base, matrices de pasaje, podemos pasar de una representación de vectores propios a otra, mediante el uso de matrices elementales y cosas así. Lo que les quiero decir al final es que esta descomposición siempre nos va a garantizar de alguna manera u otra que lo que tengo al medio son mis valores propios en una diagonal, aunque estén multiplicados por algo, no sé, son ellos. Y los que estén aquí son, mis vectores propios asociados a esta diagonal y que me forman una base. Ya, genial. Vamos a la P2. La P2 es la desigualdad, la famosa desigualdad. Nos dicen que A es una matriz de n por n, coeficientes en un cuerpo. Lambda es un valor propio de A. Y nos piden demostrar que la multiplicidad algebraica de lambda es mayor o igual a la multiplicidad geométrica de lambda, ¿cierto? Eh, mm, y bueno, vamos a ocupar una herramienta, bueno, no vamos a ocupar nada maravilloso, ¿ah? Vamos a decir, bueno,
supongamos que la multiplicidad geométrica es M. ¿Ya? Bueno, ¿y qué significa eso? Que existen entonces vectores, ¿cierto? M vectores. em, Tal que cumplen esta igualdad acá. A por BI es igual a lambda BI, ¿cierto? Para todo I entre 1 y M. Ya, ¿cierto? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, lambda es el valor propio y si la multiplicidad o sea, geométrica de lambda fuese M, significa que en el subespacio propio de lambda este está generado por M vectores, que nosotros podemos explicitarlos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces sea la siguiente matriz, es una matriz muy interesante. Vamos a tomar estos vectores y ponerlos como columna, ¿ya? Ya, pero notemos aquí que hasta acá esta matriz no es cuadrada, ¿cierto? ¿Y por qué no es cuadrada? Porque esto podría ser menor a n, ¿cierto? O sea, menor o igual a n. Entonces lo que vamos a hacer va a ser completar esta, como base, o sea, no es una base, es un conjunto de vectores propios LI, ¿cierto? Porque son todos generadores del subespacio propio. Y lo vamos a completar con una base de Rn, ¿ya? Entonces voy a escribirlo. Estos son A1 hasta AN, donde completamos este conjunto, ¿cierto? A una base de Rn, o bueno, Kn, ¿cierto? Para ser más generales. Ya, entonces yo realizo esta completación de un conjunto de vectores a una base de vectores, bueno, es un teorema que conocemos, ¿cierto? Nosotros podemos hacer esa completación y es súper fácil si tenemos la base canónica, por ejemplo, mediante descadenamientos y cosas así. Vamos a tomar un poco de café. Ya. Entonces, tenemos esta base. Notemos entonces que S es entonces una matriz de pasaje, ¿cierto? Es una matriz de pasaje entre la canónica y esta como base extraña que es como B1, BM, AM más 1, AN, ¿ya? Y por lo mismo, nosotros podemos considerar la siguiente matriz. Y esa es la razón por la que el profe quería que nosotros hiciéramos la demostración, porque no era tan evidente, aunque en el apunte sí está guiado. Y bueno, tenemos esta matriz de acá. Es una, es un cambio de base en realidad. Es un cambio de base de A eh, a su representación, por así decirlo. Y con representación me refiero a como por coordenadas, a la base, pongámosle esta B', ¿ya? Bueno, entonces B y A son semejantes. Ya, espera, una pequeña aclaración. Ese es invertible. ¿Por qué ese es invertible? Porque esto es una base, ¿cierto? Entonces al escalonarlo, no me van a quedar escalones de largo mayor a 1. Entonces todos estos son LI y son N de ellos. Es una base, eh, la matriz invertible. Ya, bueno, B y A son semejantes, por lo que poseen igual polinomio característico. Eh, pongámoslo así, ¿cierto? PB de X es igual a PA de X.
Ya, entonces calculemos B primero. A por S. Bueno, y aquí vamos a empezar a usar la construcción que hicimos, ¿cierto? A por S es A por B1 BM, ¿cierto? Aquí estoy hablando de columnas, ¿ya? B1 BM, AM más 1, AN. Ya, y como vimos al principio del curso, nosotros podemos operar en este caso por columnas, como, bueno, si tengo dos matrices, ¿cierto? Yo puedo mirar en sus columnas eh, y decir que esto es igual a, bueno, si esta es la matriz A, ¿cierto? La primera columna va a ser A por la primera columna. La primera columna de esta matriz de acá. La segunda columna va a ser A por la segunda columna. Y así. Nosotros podemos hacer esa como operación de multiplicar una matriz por cada una de sus columnas para obtener las columnas de la matriz producto. Entonces, esto básicamente lo que estoy tratando de decir es esto, que en realidad puedo como distribuir la matriz por sobre las columnas y ponerlas dentro de una matriz, ¿cierto? Porque seguimos hablando de que estamos en una matriz. Ya, y cosa muy importante acá, notemos que B1 a BM son valores propios, o sea, vectores propios, por los que A por B1 es lambda 1, perdón, lambda por B1, ¿cierto? Porque de B1 a BM son los vectores propios asociados al valor propio lambda. Entonces lambda por B1 hasta lambda por BM, y aquí me queda el sortijo horrible, acá me falta una, el sortijo horrible, ¿cierto? De estos vectores que yo tuve que agregar para hacer una base, pero bueno, ahora me están como quedando sobrando. Ya, entonces A aparece es esta matriz. Bueno, que si nos damos cuenta, es como una matriz así, donde ah, tengo como dos submatrices. La primera que es como lambda por los B1 a BM, ¿cierto? Y de ahí tengo AM más 1, ¿cierto? Hasta AN. Todo esto en columnas, ¿cierto? En columnas. Ya, esto va a tener una perspectiva, ¿ya? Entonces ahora le voy a premultiplicar S a la menos 1. Me voy a llevar este dibujito. Copiar. Entonces yo tenía que AS, ¿cierto? AS es esto. Entonces S a la menos 1 a S va a ser, bueno, S a la menos 1 por esta representación que tenemos acá, ¿cierto? Lambda B1, lambda BM, AM más 1, AN. Así, y sé que esto es muy engorroso, pero algo importante que hay que darnos cuenta acá, que bueno, ese es nuestro, S, recordemos, S es igual a B1 hasta BM, AM más 1 hasta AN, ¿ya? Este es S. Entonces, si yo lo estoy multiplicando por S a la menos 1 en sus primeras M coordenadas, entonces en sus primeras M coordenadas voy a estar cancelando, por así decirlo, estas columnas de B1 con sus inversas, ¿cierto? Entonces aquí me van a dar los vectores canónicos, M, ¿ya? Eh, Básicamente es eso, estoy multiplicando S por S a la menos 1 y al medio que tenía yo, tenía, no era una diagonal, era como más o menos una diagonal, ¿cierto? Porque tengo los vectores propios al principio, ¿cierto? O sea, sí, los vectores propios. Y después tengo algo. Entonces, al principio me va a quedar los valores, los canónicos. Y aquí en el resto voy a distribuir como hice antes y me va a quedar una cuestión aún más fea. Ya, genial. Y notemos entonces que yo puedo escribir esta matriz así. Y esta es como la otra de los insights importantes de esta demostración. Que aquí tengo una matriz canónica, ¿cierto? Es como, o sea, una matriz de identidad multiplicada.
y esta es de m por m, ¿cierto? Y bueno, abajo voy a tener puro cero, ¿cierto? Porque estoy usando los primeros m vectores canónicos. Em, una matriz cero. Y acá en el lado derecho de esta como descomposición matricial, voy a tener unas cuestiones horribles, ¿cierto? Van a estar determinadas por estas componentes, que le vamos a llamar B12 y B22, por las posiciones que tienen básicamente en este matriz por bloque. Y esta matriz, como dijimos antes, era B, ¿cierto? Esa era menos 1 a S, la habíamos definido antes como B. Y bueno, entonces veamos el determinante de A lambda I, porque al final lo que queremos hacer es relacionar las cantidades, la multiplicidad geométrica, que es M, ¿cierto? Que ya la tenemos acá implícita, con la multiplicidad algebraica de lambda, perdón, que tiene que ver con las veces que sale lambda en este polinomio. Y bueno, como A y B son semejantes, este determinante es igual a este determinante, ¿cierto? Cuando dos matrices son semejantes, sus polinomios característicos son iguales. Entonces, en vez de usar lambda, voy a ocupar x, porque estoy hablando de un polinomio, ¿ya? Perdone por eso. Y bueno, el determinante de b menos xy, entonces va a ser, lo tenemos acá, va a ser el determinante de esta como matriz por bloque, ¿cierto? Eh, y en la diagonal voy a ir restando los x. Entonces me va a dar lambda menos x y a la i de m coordenada, ¿cierto? Que es esta parte de acá. Esto se queda intacto, esto se queda intacto. Y esta parte de acá me queda b22 menos xy. Ya, y notemos que aquí tenemos una matriz por bloques. Calcular el determinante, bueno, acá tengo puro cero, ¿cierto? Entonces me redujo a como escalonar, por así decirlo, la matriz, de una manera muy grosa, muy general. Entonces, al final, el determinante va a ser eh, el determinante de lambda menos x identidad, ¿cierto? Por el determinante de esta submatriz, ¿ya? Me interesa saber si ven esta descomposición súper bien, porque al final lo que tengo acá, ¿cierto? Lo que tengo acá es una matriz que es así. Lambda menos x, lambda menos x, lambda menos x, ¿cierto? Es súper diagonal, súper bonita. Después acá tengo puros ceros abajo. Y aquí tengo unas coordenadas súper feas que no afectan mucho. Y aquí también tengo unas coordenadas súper feas, ¿cierto? Pero entonces puedo como calcular bueno, y aquí tengo el cero, ¿cierto? Entonces el cero lo ignoro. De aquí calculo el determinante de esto. Y bueno, por la manera en que calculamos los determinantes, se va a reducir esto. Se va a reducir estas matrices. Esta se va y esta también se va. Y me va a quedar calcular el determinante de esto. Ya, genial. Espero que quede un poco más claro eso. No sé si los enredé más, pero bueno, básicamente es así. Em, y bueno, por último, darnos cuenta que esto, bueno, como les dije antes, esto es una matriz así, lambda x, ¿cuántas veces? M veces, ¿cierto? Entonces me va a dar lambda menos x a la m por este determinante que es un polinomio, ¿cierto? Q de x. Bueno, ¿y qué es lo interesante acá? Que Q de x, bueno, y una observación, Q de x podría tener como raíz a nuestro valor propio, ¿cierto? A lambda. O podría no hacerlo, ¿cierto? Da lo mismo, ¿no? Depende mucho de estos coeficientes que nos hayan sobrado y en realidad es alguna variable que no estamos manejando. Podría tener como raíz a lambda, ¿cierto? Por lo que, em, y bueno, y el polinomio que estamos estudiando, ¿cierto? Que es este de acá, el polinomio característico de A, con respecto a la variable X, em, tiene al menos m veces como raíz a lambda, ¿cierto? Porque acá lo tiene m veces. M veces a lambda tiene como raíz. Y aquí podría tener más, o podría no tener. Y bueno, ¿qué es lo que acabo de escribir acá?
que entonces la multiplicidad algebraica de lambda, es decir, la cantidad de veces que puedo factorizar x menos lambda o lambda menos x como factor lineal en este polinomio, es al menos m, ¿cierto? M veces de acá y el resto puede salir de acá, ¿cierto? ¿Y quién era m? M es nuestra multiplicidad geométrica, que bueno, lo definimos al principio de la desigualdad. Y listo, ahí está la desigualdad. Esa era la desigualdad. Entonces la demostración bien en el corazón está este tema del cambio de base, ¿cierto? Bueno, de tomarte el generador del subespacio propio, que estos son estos B, extenderle una base y pasarle esta matriz de pasaje, ¿cierto? A A, mediante esta descomposición, ¿cierto? Mediante esta base. Y de ahí hay que hacer unos calculitos, ¿cierto? Para notar que entonces el determinante de esta matriz es muy fácil de calcular y que además es bueno, el determinante me refiero al determinante al polinomio característico, y que además es semejante a A, por lo que de alguna manera u otra estoy calculando en realidad el polinomio característico de A, y por lo tanto esto me permite conocer las multiplicidades algebraicas. Eso. ¿Es densa esta demostración? Sí, sí es densa. De hecho, creo que tengo algunos errores. Por ejemplo, aquí no estoy muy seguro si era un cambio de base de la base beta o a la base beta. Y eso les voy a confirmar. Según yo, es desde, desde beta prima a la base canónica, creo yo. No, no estoy muy seguro. Les tengo que confirmar ese pequeño dato. Si me preguntan por correo, yo al tiro les hago saber. Y eso, ya. ¿Alguna duda en el chat? Ahora voy a pasar a la matraca maravillosa, sencilla y que es lo que va a entrar en el control sí o sí, que es la P3. Así que relajémonos. Bueno, A es igual a esta matriz. Uno 2 alfa, 2 1 beta, 2 2 gamma. Ya, me dio mucho calor. En un segundo voy a abrir la ventana. Uf, y me voy a sacar el chaleco. Ya. Lo siento. Em, ya, el chat ha estado silencioso. ¿Están ahí todavía? Si me tienen de fondo no me molesta, no se preocupen. Igual va a estar, está todo grabado. Creo que sí, sí, esto está grabado. Si no está grabando me pongo a llorar. Tengo que hacerlo todo de nuevo. Ya, alfa, beta y gamma en R. Tenemos esta matriz. En la primera parte es súper fácil. Determine alfa, beta y gamma si lambda igual a 3 es valor propio asociado al vector propio, ¿cierto? 1 1 1. Ya, entonces, este me interesa que participen. No sé si pueden, los dos que están en el auxiliar, si me pueden dar alguna señal de vida. ¿Se les ocurre alguna manera de calcular alfa, beta y gamma? Sin vergüenza acá. O sea, si quieren, les doy un hint. Recordemos que los valores propios y los vectores propios cumplen la ecuación AB igual a lambda B, ¿cierto? Entonces, ¿se les ocurre alguna manera de hacerlo? Ya, bueno, no se preocupen. Básicamente es ocupar exactamente esta ecuación con los valores que tenemos, ¿cierto? El B es conocido, el lambda es conocido, y en A tendríamos que solo despejar tres variables, pero como estamos como en un sistema de 3 por 3,
va a ser súper fácil de hacerlo. Entonces vamos a expresar explícitamente esta situación. A es 1, 2 alfa, 2, 1 beta, 2, 2 gamma, B es 1, 1, 1. Y lambda B, en este caso es 3 por 1, 1, 1, ¿cierto? Que voy a ponerlo al tiro. Es 3, 3, 3. Ya, y ahora hay que resolver este sistema donde ahora nuestras variables están en la matriz. Pero eso no importa mucho en realidad. Lo que voy a hacer yo en realidad es hacer este producto de matriz por vector. Uy, ya, después de esto hago un pequeño break. Em, Vamos a multiplicar esto. Entonces me va a dar vector columna, que lo voy a hacer guatón. Me va a dar, y bueno, vamos a hacer el típico producto de matriz, ¿cierto? Este por este, más este por este, más este por este, ¿cierto? Hacer 1 más 2 más alfa. Y vamos a agarrar estos circulitos. Voy a hacer con otro color. Este por este, más este por este, más este por este, ¿cierto? Hacer 2 más 1 más beta. Vamos a borrar los circulitos. Y por último, este más este, perdón, este por este, más este por este, más este por este. Entonces me va a dar 2 más 2 más gamma. Chan, chan. Y bueno, estoy diciendo que esto es igual a 3 3 3, ¿cierto? Por lo que esto me induce un sistema de tres ecuaciones. La primera que me dice 3 más alfa es igual a 3, 3 más beta es igual a 3 y 4 más gamma es igual a 3, ¿cierto? Y bueno, no hay sistema de ecuaciones más fácil que este. Alfa igual a 0, beta igual a 0 y gamma igual a -1. Y listo, chan chan. Ya, vamos a hacer un break aquí en el auxiliar. Yo creo que unos 5 10 minutos. 10 minutos yo creo. Para que vayan a tomar agua, no sé. Voy a pausar. Hemos vuelto del descanso, creo que estoy grabando. Y vamos a seguir con el auxiliar. Em, bueno, ahora sabemos cuál es la matriz A, ¿cierto? La matriz A es 1 2 0 2 1 0 2 2 -1. Ya, demuestre que A es diagonalizable y calcule P y D, ¿cierto? Considerando siempre que la composición es P de P a la -1. Bueno, hagámoslo. Calculemos primero los factores, los valores propios. El polinomio característico de A. Entonces es el determinante de la siguiente matriz. 1 menos lambda, 2 0 2 1 menos lambda, 0 2 2 -1 menos lambda, ¿cierto? Porque recordemos que esto es A, bueno, el determinante de A menos lambda I. ¿Ya? Calculemos este determinante. Podríamos hacerlo con respecto a este pivote de acá. Miremos su signo. Recordemos la técnica que les enseñé para ver los signos. Es empezar a caer un más y ir como rellenando la matriz con los signos alternados. Entonces, este tiene signo más. Entonces vamos a anotarlo así. Bueno, por signo positivo de este factor, menos 1 menos lambda, por la matriz, la submatriz asociada, ¿cierto? Que es 1 menos lambda, 2 2 1 menos lambda. Y bueno, ¿cierto? Más 0 por esta matriz, más 0 por esta matriz. Pero eso no importa porque son puros 0. Bueno, entonces ahora podemos calcular este determinante que es de 2 por 2, que en este caso me va a dar 1 menos lambda cuadrado
menos 2 cuadrados, ¿cierto? ¿Y por qué escribí 2 cuadrados? Porque es una diferencia de cuadrados. Es súper conveniente, en este caso, escribirlo así, porque lo puedo factorizar inmediatamente como uno menos lambda menos 2, uno menos lambda más 2. Aquí voy a factorizar bueno, no, todavía no. Menos uno menos lambda por, acá me sobra un paréntesis. Esto es menos 2 menos lambda. Ay, no. Esto era un 1. Ahora sí. Bueno, uno menos lambda menos 2 es menos uno menos lambda, ¿cierto? Ay, mis lambdas son horribles, cabrón. Ahí sí. Aquí uno más 2 3. 3 menos lambda. Entonces, esto me va a dar... bueno, acá puedo factorizar un menos uno, ¿cierto? Menos uno. Y acá otro. Y va a desaparecer. Y bueno, estos términos son iguales. Así que esto me va a dar 1 más lambda al cuadrado. 3 menos lambda. Entonces, los valores propios serán lambda igual a menos uno con su multiplicidad de algebraica igual a 2 y lambda igual a 3 con su multiplicidad algebraica igual a uno. ¿Y de dónde salieron estos números? De las potencias. De las potencias de los términos factorizados. Bueno, acá hay un uno, ¿cierto? Pues esas son sus multiplicidades algebraicas para verlo más explícitamente. Es el grado del término lineal que lo tiene como raíz cuando el polinomio está factorizado. Ya, entonces, calculemos ahora sus espacios propios. ¿Ya? Veamos nuestros valores propios. Nuestros valores propios eran 3 y menos uno. Empecemos con el menos uno, que es el más pequeño. Lambda igual a menos uno, ¿cierto? Entonces queremos eh, los x que están en el núcleo de a menos menos 1i, ¿cierto? Que es igual al núcleo de a más i. Bueno, si x es, bueno, si este vector en realidad vamos a ponerle b, y voy a decir b es igual a x y z, ¿cierto? Porque estamos trabajando en R3. Entonces este vector va a cumplir la ecuación a más i por b igual a cero, porque está en el núcleo. Entonces esto es equivalente. Bueno, a más i es nuestra matriz A, donde le sumo uno a la diagonal. ¿Dónde está A? Esta es A. Entonces me va a dar 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0. Esa es la matriz. 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0. Y le sumo una diagonal a la matriz A. Eso es todo lo que hice. Acá un 1 y un 1. Por x y z igual, bueno, este da un 0 vector, ¿cierto? 0, 0, 0. Y si nos damos cuenta, dos de estas filas se van a cancelar inmediatamente con el escalonamiento, por lo que la única ecuación relevante es esta, 2x más 2y igual a 0, que nos dice x es igual a menos y. Por lo que el vector b, que se escribía como x y z, en realidad se escribe como menos y z, que es igual a i por menos 1, 1, 0, más z, 0, 0, 1. Por lo tanto, el subespacio de menos 1, subespacio propio asociado al valor propio menos 1, es igual al generado por los vectores menos 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Y voy a hacer unos buenos corchetes. Eso. Ya. Y ahora vemos con el lambda igual a 3. Lo mismo. El subespacio pertenecería entonces al núcleo de a menos 3i, que básicamente es a, en la diagonal le resto 3. Veamos qué pasa eso. Y cumple la ecuación, si sale así, a menos 3i por b es igual al vector 0, ¿cierto? Que a su vez esto es equivalente a
y le resto 3 a cada una de sus diagonales, ¿cierto? Entonces, 1 menos 3, menos 2, 2, 0. 1 menos 3, menos 2, 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Y aquí, menos 1 menos 3, menos 4. Se me da 2, 2, menos 4. Por x y z igual a 0, 0, 0. Ya, notemos que en este caso esta es la ecuación que es como trivial, ¿cierto? Porque se escalona al tiro con la fila de arriba. Entonces, esta es la ecuación, esta ecuación no nos interesa. Y entonces el sistema que queremos resolver es menos 2x más 2y igual a 0. Y 2x más 2y más 4z igual a 0. Ya, de la primera podemos ver que x es igual a y, ¿cierto? Pasando el x al otro lado y dividiendo por 2. Y entonces, reemplazando la segunda, nos va a quedar, por ejemplo, 4x más 4z igual a 0, ¿cierto? Creo que ahí me equivoqué, esto es un menos 4, sí, acá hay un menos 4. Menos 4z igual a 0, por lo que x es igual a z. Y por lo tanto, el vector b que estaba en el núcleo, que lo habíamos escrito como x y z, en realidad se puede escribir como x, 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 que es igual a x veces el vector 1, 1, 1, por lo que el subespacio propio del valor propio 3, 3, ¿cierto? Uy, uy, uy. Escribí eso sin querer y no lo puedo borrar. Dame un segundo. Aquí está. Perdón. El subespacio propio entonces, em, asociado al valor propio 3, es igual al generado por este vector, ¿cierto? 1, 1, 1. Ahí está. Genial. Ya, ¿y por qué quería calcular esto? Bueno, recordemos que la multiplicidad geométrica es la cantidad de vectores que está acá. Por lo que la multiplicidad geométrica del valor propio menos 1 es 2. Y aquí la multiplicidad geométrica del valor propio 3 es igual a 1, porque hay un vector. Y luego para todos los valores propios, ¿cierto? Si lambda es igual a menos 1, entonces la multiplicidad algebraica era 2, ¿cierto? Del polinomio característico. Aquí está. La multiplicidad algebraica del menos 1 era 2. Y esta coincide con la multiplicidad geométrica del menos 1, que también es 2. Y análogamente, la multiplicidad algebraica del valor propio 3 es 1 y coincide con la multiplicidad geométrica del valor propio 3. Entonces, para todos los valores propios, sus multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden. Por lo tanto, A es diagonalizable. Ya, por último nos queda escribir P y D, ¿cierto? P es igual em, a la matriz de los vectores propios en columna. Entonces esto va a ser igual a, y vamos a buscar nuestros vectores propios, menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Uy, uy, uy. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 1. Creo que la última era 1, 1, 1. Sí, efectivamente. 1, 1. Ya, y nuestra diagonal son de los valores propios. Y en este caso, eh, el orden tiene que ser el mismo. Por ejemplo, estos dos vectores propios estaban asociados a lambda igual a menos 1. Y este vector propio está asociado a lambda igual a 3. Por lo que en este caso, la diagonal tiene que ser menos 1, 3. Y listo. Genial. Aquí encontramos P y D. Y bueno, les dejo como propuesta.
verificar que A es igual a P de P a la menos 1. ¿Y cómo pueden hacer eso? Invirtiendo esta matriz, haciendo el producto de matrices y viendo que A es exactamente este producto de matrices. Ya. Ya, lo siento, parece bostezo. Me desquité, weón. Hagamos la C. La C nos da en otra matriz. Nos dan 0, perdón. 1, 1, 1, 1, 4. 0, 0, 0. Y nos preguntan si es diagonalizable. Lo mismo, ¿cierto? Hay que calcular su polinomio característico. Es igual al determinante de esta matriz. Llamémosle beta, o sea, B. B menos lambda i. Entonces esto va a ser igual al determinante de 1 menos lambda, 1 menos lambda, 4 menos lambda, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y notemos que es una matriz triangular superior por propiedades del determinante. El determinante de una matriz triangular superior o inferior corresponde exactamente al producto de la diagonal. Va a ser 1 menos lambda, 1 menos lambda, 4 menos lambda. Por lo que los valores propios de B son lambda igual a 1 con su multiplicidad algebraica igual a 2, porque aparece dos veces, ¿cierto? Vamos a escribir así, ¿cierto? Para que quede un poquito más claro. Y lambda igual a 4 con multiplicidad algebraica 1, porque aquí hay un 1, ¿cierto? Ya. Y calculemos los subespacios propios. Para lambda igual a 1, bueno, como vimos antes, tengo que hacer beta menos lambda, ¿cierto? En este caso es 1, por la identidad. Beta menos i me va a dar la matriz. Bueno, 1 menos 1, 0. 1, 0. 1 menos 1, 0. 0, 0, 1. Y 0, 0 y 4 menos 1, 3. 0, 0, 3. Y tengo que resolver el sistema. Entonces, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3 por x y z igual a 0. Y este x y z es el vector que pertenece al subespacio propio. Bueno, esto induce tres ecuaciones, ¿cierto? Y igual a 0, z igual a 0 y 3z igual a 0. Esas son todas las ecuaciones que tenemos acá, ¿cierto? Recordemos que acá van los x, los y las z. Por lo que, entonces, nuestro vector x y z es igual al vector x, 0, 0, que es igual al vector x por 1, 0, 0. Y por lo tanto, nuestro subespacio propio para el valor propio 1 es igual al generado por el vector 1, 0, 0, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, la multiplicidad geométrica de 1 es igual a 1. Pero notemos que la multiplicidad algebraica del valor propio 1 era 2. Y la multiplicidad geométrica es 1. Es decir, tenemos la desigualdad de manera estricta. Y para que sea diagonalizable, todos los valores propios deben coincidir. Por lo tanto, B no es diagonalizable. ¿Por qué no es diagonalizable? Porque efectivamente encontramos un valor propio cuyas multiplicidades algebraicas y geométricas no coinciden. Y listo. Ese era el auxiliar de hoy. ¿Podría ser una matriz más de la P4? No sé si hay alguien viendo todavía. Igual me quedan 10 minutos, pero también podría terminarla acá. Ya voy a hacer una más. Uy, 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 uy. Escribiendo en el despejador. La P4A. Para que vean que esta cuestión es muy mecánica. 1, 2, 3 es la matriz. 0, 1, 4, 0, 0, 1.
digámosle matriz C. Entonces el polinomio característico de C es igual al determinante de C menos lambda I, ¿cierto? Que es igual al determinante de 1 menos lambda, uy, 1 menos lambda, 2, 3, 0, 1 menos lambda, 4, 0, 0, 1 menos lambda. Notemos que es una triangular superior, por lo que su determinante corresponde al producto de la diagonal, 1 menos lambda al cubo. Por lo tanto, tiene un único valor propio. Tiene único valor propio, lambda igual a 1, con su multiplicidad algebraica igual a 3. Ya. Entonces calculemos el subespacio propio asociado, ¿cierto? Y para eso hay que resolver el sistema homogéneo. Homogéneo es igual a 0, ¿va? Para que no se compliquen con esa palabra. Y los lambdas son iguales a 1, así que van a quedar puros ceros en la diagonal. 0, 0, 0. Y aquí 2, 3, 4. Esto induce dos ecuaciones. 2i más 3z igual a 0 y 4i igual a 0, ¿cierto? Por lo que i es igual a 0 y por lo que z es igual a 0, ¿cierto? El de la segunda i igual a 0 y entonces esto se anula. Me queda 3z igual a 0, z igual a 0. Bueno, y z igual a 0, por lo tanto el vector x y z es igual a x0, 0, que es igual a x veces el vector 1, 0, 0, por lo que el valor propio es el generado, o sea, perdón, el subespacio propio asociado al valor propio 1 es el generado por este vector. Y por lo tanto, la multiplicidad geométrica del valor propio 1 es igual a 1, que es menor estricto que 3, que había correspondido a la multiplicidad algebraica del valor propio 1. Por lo tanto, C no es diagonalizable. Y listo. Aunque es súper rápida esta matraca, podría ser otra ahora mismo. Vamos a la B. La matriz es 1, 1, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 0. Bueno, igual estoy haciendo un poco de trampa, ¿cierto? Porque en este caso el determinante es muy fácil de calcular. El determinante, bueno, digámosle esta matriz D, determinante de D menos lambda I, ¿cierto? El polinomio característico, es entonces el determinante de 1 menos lambda, 0, 0, 1, 2 menos lambda, 0, 1, 1, 3 menos lambda. Y como es una triangular superior, su determinante corresponde al producto de su diagonal. Entonces va a ser 1 menos lambda, 2 menos lambda, 3 menos lambda. Y por lo tanto, sus valores propios son 1 menos lambda, perdón, lambda igual a 1, lambda igual a 2 y lambda igual a 3, con sus multiplicidades geométricas todas iguales a 1. O sea, algebraicas, perdón, porque acá hay puros 1, ¿cierto? Entonces veamos subespacios. Subespacio de lambda igual a 1. Me va a quedar la matriz, aquí me va a quedar 0, 1, 1, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, 0, 0, 0, x y z, y este es el sistema homogéneo, 0, 0, 0. Y por lo tanto me quedan dos ecuaciones, ¿cierto? Que van a ser x más y igual a 0 y x más y más 2z igual a 0. Que son estas dos filas de acá, ¿cierto? Esta y esta. Notemos que si reemplazamos 1 en 2, ¿cierto? Este término es 0, por lo que me va a quedar 2z igual a 0, por lo que z es igual a 0. Y en 1, básicamente podemos despejar, por ejemplo, y es igual a menos x. Y por lo tanto, x y z era igual a
x menos x, 0, que es igual a x veces 1 menos 1, 0. Lo que implica que el subespacio propio del valor propio 1 es igual al generado por el vector 1 menos 1, 0. Ahora vamos con el subespacio del valor propio 2. En este caso la matriz nos va a quedar 1 menos 2 menos 1, 2 menos 2, 0, 3 menos 2, 1. 0, 1 en la diagonal. Y en el resto lo de siempre. Acá hay puros ceros y acá hay puros unos. Ya. Y hay que resolver el sistema homogéneo. Esto induce, en este caso, bueno, estas dos filas son LD, ¿cierto? Por lo que podemos ignorar una. Ignoremos esta. Nos va a quedar dos ecuaciones. Nos va a quedar x es igual a 0 en esta. En esta ecuación x más y más z igual a 0. Bueno, si x es igual a 0, entonces la segunda ecuación nos va a quedar y más z igual a 0, por lo que puedo despejar uno, por ejemplo, y igual a menos z. Por lo tanto, nuestro vector x y z es igual a, bueno, x es 0, e y es menos z, se va a quedar z veces 0 menos 1, 1, por lo que el subespacio propio del valor propio 2 es igual al generado por este vector 0 menos 1, 1. Por último, el subespacio propio asociado al valor propio 3. Y bueno, es más de lo mismo. 3, ¿cierto? Sí, está bien, 3. Me va a quedar 1 menos 3, menos 2, 2 menos 3, menos 1, y 3 menos 3, 0. Y en el resto, puros ceros, puros 1. Y hay que resolver el sistema homogéneo de esta matriz. Entonces, notemos que en este caso hay algo muy sus, ¿cierto? Tenemos puras cuestiones medias. Ah, no, no, no. Notemos que esta fila, F3, digamos, es igual a F1 más F2, ¿cierto? Eh, Porque si yo sumo esta fila a esta fila, me va a quedar acá menos uno, ¿cierto? Ah, entonces le tendría que cambiar el signo. Y listo. Entonces F3 es LD, entonces no aporta información nueva, voy a ignorar esta fila y puedo quedarme entonces con dos ecuaciones. La ecuación menos 2x igual a 0 y la ecuación x menos y igual a 0. ¿Cierto? Porque la tercera ecuación está en función de las primeras dos. Ya, espero que se den cuenta, ¿cierto? Menos 2 más 1, menos 1. Aquí me queda menos 1, y aquí me queda 1, 1. Así que estas filas son LD. Bueno, esta fila es LD con respecto a estas otras dos, porque se puede escribir como esta combinación lineal. Bueno, de este sistema voy a tener x es igual a 0 y es igual a 0, ¿cierto? Bueno, si aquí, acá es x igual a 0, y si x es 0 acá, entonces en la segunda ecuación y es igual a 0, por lo que el vector x y z me va a quedar 0, 0, z, es igual a z veces 0, 0, 1, por lo que el espacio propio del valor propio 3 es igual al generado por el vector 0, 0, 1, y notar que todos poseen multiplicidad geométrica, uy, creo que releí, multiplicidad geométrica 1, multiplicidad geométrica 1 y multiplicidad geométrica 1, por lo que es diagonalizable. Es diag. ¿Por qué? Porque todas sus multiplicidades geométricas coinciden con su multiplicidad algebraica. Chan, chan. Y listo. Se dieron cuenta, me alcancé a hacer dos matrices extra en 10 minutos, porque en realidad esto es uno, muy mecánico, dos, muy fácil. Y es la matraca que
Más importa en el control saber calcular el polinomio característico, lograr factorizarlo mediante teoremas de polinomios, Ruffini, cosas así. Una vez encontrados los valores propios, identificar sus multiplicidades algebraicas y para cada uno de los valores propios encontrar la base del subespacio propio asociado, que es decir, resolver el sistema homogéneo con la matriz, que en este caso, esta matriz, bueno, recuerden que W lambda es igual al núcleo de la matriz A, digamos, menos lambda I. Entonces, para cada uno de los lambda, tienen que calcular esta matriz y resolver el sistema homogéneo para encontrar los vectores que pertenecen a este subespacio. Y encontrando esos vectores pueden encontrar una base y encontrando esa base pueden conocer la multiplicidad geométrica. Conociendo las multiplicidades geométricas y algebraicas para cada valor propio, ustedes pueden determinar si la matriz es o no es diagonalizable. En caso de serlo, pueden tomarse todos los valores propios, o sea, vectores propios, para formar la matriz P, y pueden tomarse todos los valores propios para formarse la matriz diagonal, y con ello encontrar la descomposición P de P a la menos 1. Chan, chan. Ese es el auxiliar de hoy. Muy mecánico, sí. La primera parte muy teórica, también. Espero que les haya gustado. La otra semana yo creo que nos vamos a ver más, porque tienen control. Cualquier duda, consulta, pregunta, ustedes me pueden escribir un correo a mí, o al Nelson, o al profe. Estamos los tres bastante dispuestos a apoyarlos. Estamos preocupados porque no están yendo a clase y no están yendo a auxiliar, y puede ser eso bastante malo. Pero bueno, ojalá este video les sirva. Cualquier dudita me envían un mail. Y cualquier cosa nos vamos comunicando por el foro o no sé, por ahí vemos. Eso, se me cuidan, voy a dejar de grabar. Chao, chao.